Hola amigos, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a aprovechar esta noticia o esto que dijo el presidente de Turquía, Erdogan, acerca de Benjamín Netanyahu. Porque esto obviamente está relacionado con aquello que hemos comentado algunas veces acá sobre cómo algunos dirigentes no son seres humanos. Algunos de los que dirigen las grandes potencias con sus acciones, con la forma en que hablan, con todo lo que han hecho, demuestran que no pertenecen a la raza humana, sino que son entidades, son clones humanos, son demonios, tienen esta genética reptil que se remonta hasta los antiguos dioses, los antiguos Elohim, las razas reptilianas que invadieron el planeta y dejaron sobre este mundo un linaje genético. Un linaje genético que es el que hoy termina ejecutando los planes de aquellos que invadieron desde el pasado. Aquellos que invadieron en el pasado hoy no gobiernan en persona, en vivo y en directo. Son razas que han sido diezmadas en el tiempo, han sido acorraladas y han sido obligadas a esconderse bajo tierra. Pero ellos, para seguir perpetuando su control, eligieron a unos pueblos, eligieron una genética, codificaron unos genes, un linaje, una sangre real, entre comillas, para que a través de estas razas elegidas ellos pudieran seguir controlando el mundo. Y dentro de estos linajes está el famoso pueblo elegido de Yahvé. Este es uno de los linajes que dejaron los falsos dioses sobre la tierra. Y muchos de los que integran ese pueblo, porque no todos, pertenecen a ese linaje puro, ¿no? A esa sangre pura que ha permanecido en la historia y que ellos han cuidado tanto esa pureza porque dicen que de esa sangre van a ser el Mesías, el rey del mundo que se levantará al final del tiempo. Y aquellos que pertenecen a esa sangre más pura, y la pureza no tiene que ver con que sea algo bueno, sino que esa pureza tiene que ver con que se ha mantenido sin mezclas genéticas de otros pueblos y por lo tanto la memoria y la herencia de los dioses hostiles del pasado está mucho más viva, mucho más fuerte en estos que portan ese linaje. Y uno de ellos, lo hemos mencionado acá, es Benjamín Netanyahu. Así que vamos a hablar de eso porque Erdogan dice: el mundo está viendo la barbarie del vampiro maniático y psicópata llamado Netanyahu. Mejor no lo pudo haber descrito. El presidente turco insistió en la necesidad de que Israel acate la sentencia de la CIJ y llamó a una alianza de la humanidad para poner fin a la violencia allí en la franja. El presidente Recep Tayyip Erdogan comentó este miércoles el ataque israelí a Rafah y la orden de la Corte Internacional de Justicia, en la que pide a Tel Aviv que suspenda su ofensiva en la ciudad palestina. Bueno, ellos no van a suspender nada, lo he dicho aquí muchas veces, que las leyes bajo las que ellos se rigen no son las leyes del mundo, no son las leyes de la justicia internacional, de la ONU, no se rigen por eso. Las leyes de ellos están en la Torá, las leyes de ellos son las 613 leyes, 10 mandamientos, las leyes de ellos están en el Talmud, son los estatutos que su Dios, aquel Elohim que los eligió, aquel Elohim reptiliano, sediento de sangre que los eligió, les entregó a ellos como pueblo para que se rigieran bajo esas leyes. Y esas leyes son las que ellos obedecen, no lo que diga el presidente Erdogan ni lo que diga cualquier organismo internacional para poner límites, por ejemplo, a este ataque. No lo van a hacer. Ellos van a continuar. De hecho, hay noticias donde dicen que por lo menos este conflicto ahí en la franja se prolongará unos 7 meses más. Imagínense usted en 7 meses lo que puede ocurrir. Además también el mismo Netanyahu dijo que, bueno, lo de Rafah, donde cayeron muchos civiles, fue un desafortunado error. Miren cómo lo dice, ¿no? Fue un desafortunado error, sin inmutarse, sin tener ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de remordimiento. Entonces ahí lo que dice Erdogan es cierto. Y recuerdo que hicimos un video comparando a Netanyahu con Josué, aquel líder militar de la antigüedad de este pueblo, totalmente despiadado. Él fue el que comandó todas estas hordas de este pueblo para destruir a todas las poblaciones que estaban ahí habitando en lo que para ellos es su tierra prometida. Algo que hicieron en la época de Josué y algo que siguen haciendo ahora en la época de Netanyahu. Por eso yo hacía la comparación. Ninguna creencia justifica la quema hasta la muerte de civiles inocentes en sus tiendas de campaña, declaró el líder turco. La comunidad global está viendo en directo la barbarie de Netanyahu, que es un enfermo mental, un maniático, psicópata, un vampiro que se alimenta de sangre. Ojo con esta afirmación porque alguien podría decir, no, pero este Erdogan está loco. No, no se aleja de la realidad lo que le está diciendo. Cuando habla de que, bueno, está mal de la cabeza, de que es un maniático, de que es un psicópata y sobre todo un vampiro que se alimenta de la sangre.
porque como se ha denunciado en muchas ocasiones, este linaje que desciende de los antiguos dioses tiene un apetito voraz por la sangre. Porque ese apetito lo tenían los dioses de la antigüedad, como Jehová, que pedía esos sacrificios en su templo. Bueno, y no solamente en su templo, también los pedía en el tabernáculo cuando iban por el desierto. Ese tipo de sacrificios los pedían los dioses. Esa es una de las condiciones que trasladaron a sus razas escogidas, que también en rituales ocultos tienen este apetito por la sangre, por el famoso adrenocromo. ¿Recuerdan toda esta polémica que ha comenzado a salir sobre estas élites que en lo más oculto pues hacen este tipo de rituales? Y cuando hablamos de los conflictos bélicos, donde caen muchas personas, donde evidentemente se derrama mucho de este líquido vital, pues detrás de esto se desprenden energías de sacrificio humano, y ahí muy cerca a estos conflictos están los entes esperando para alimentarse de ese dolor y sufrimiento. Por eso la humanidad ha vivido en conflictos bélicos casi que toda su historia. O bueno, desde que estos invasores reptiles llegaron aquí hace mucho tiempo. Entonces, ellos se han preocupado porque sus elegidos que gobiernan sobre el mundo lleven a la humanidad a constantes conflictos para que ese alimento permanezca en la historia. Y usted se dará cuenta y recordará que siempre en el mundo ha habido por lo menos 1 o 2 conflictos encendidos, ya sea internos de un país, regionales, continentales, y bueno, ya han ocurrido 2 mundiales, que estamos a punto de un tercero. Entonces, permanentemente está ese tipo de sacrificio a través del conflicto bélico. Y Netanyahu lo que está haciendo allí en la franja es un homenaje, una ofrenda a su Dios, a todas las entidades que controlan a estos psicópatas que gobiernan a este pueblo hebreo. Están alimentándolos, están alimentando de este sufrimiento, del fallecimiento de miles y miles de menores ahí en la franja. Todo lo que se ha denunciado y todo lo que está pasando no se aleja de la realidad de lo que dice Erdogan. Netanyahu es un vampiro que se alimenta de la sangre, porque esta gente son eso. Se alimentan de estas energías, son psicópatas que no se detienen ante ningún sufrimiento. Al comentar la decisión de la CIJ, Erdogan dijo que hay que impedir que Israel destruya el último resquicio de fe en la administración de justicia. Según el mandatario, ningún Estado estará seguro hasta que Israel esté bajo el control del derecho internacional y se considere obligado por él. Tal riesgo también incluye a Turquía, añadió Erdogan. El líder turco también llamó a una alianza de la humanidad para trabajar juntos y poner fin a la violencia ahí en la franja, antes de que Netanyahu y su red asesina se salgan completamente de control. Bueno, y la red asesina de Netanyahu pues es precisamente aquellos que dirigen desde el poder en ese pueblo, que pertenecen a esa raza, a ese linaje de sangre totalmente oscuro, o lo que se conoce como el sionismo. Básicamente es eso. Bueno, una alianza de la humanidad. Sería muy bonito ver, por ejemplo, que todos como humanidad, los que somos seres humanos, nos uniéramos para rechazar y repudiar esto. Mucha gente lo hace a través de redes sociales, pero hay una gran parte de la humanidad que no está repudiando esto, sino que lo está apoyando, que es lo más triste de todo esto, ¿no? Sobre todo la gente que pertenece a los gremios evangélicos, incluso dentro del catolicismo. Hay muchas religiones que apoyan esto, porque como lo está haciendo el supuesto pueblo elegido de Dios, entonces ellos dicen que deben estar del lado del pueblo de Dios. Y esto demuestra la ignorancia y la inocencia que aún tenemos como humanidad. Aquí lo importante es estar del lado de la vida, porque allá están cayendo seres humanos. Tanto del lado de Palestina, que es lo más grave, y han caído también seres humanos del lado de Israel, porque en Israel no todos son este tipo de vampiros. Yo lo he dicho muchas veces acá. Hay gente del pueblo de Israel que tiene una genética mezclada con otros pueblos, que desciende de otros pueblos y que tienen esa condición humana. Pero los que están en la cúspide del poder, los que controlan, los que hacen este tipo de barbaries, esos no son seres humanos. Además, recuerdo una noticia que la busqué y la encontré por acá. Esto es del 2014. En ese momento, el presidente de Nicaragua, Ortega, dijo lo siguiente: Netanyahu tiene demonio adentro y necesita exorcismo del Papa. Bueno, ahí no se sabría cuál de los 2 demonios es peor, si el del Papa o el de Netanyahu. Imagínense el Papa intentando exorcizar a Netanyahu, como que un demonio sacando a otro demonio. Esto dijo Daniel Ortega y pidió sancionar a Israel por su ofensiva militar en la franja. Miren, 2014, hace 10 años que fue esta noticia, lo que nos muestra pues que este panorama no ha cambiado desde 1948, cuando se oficializó el Estado de Israel en Palestina. Ahí comenzó
el conflicto y no ha parado. Tiene más de 70 años, porque alguno puede pensar, no, es que esto es desde el 7 de octubre del año pasado. No, esto tiene décadas, este conflicto. Bueno, décadas en la era moderna, porque si hablamos ya de la historia antigua, tendríamos que hablar de miles de años. Pidió sanciones y dijo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, parece tener un demonio adentro y que necesita que el Papa Francisco lo exorcice. Imagínense esta afirmación que no se aleja de la realidad, como lo que afirmó el señor Erdogan. Ahí denuncian el carácter, ¿no?, que tiene Netanyahu. Hay muchos presidentes que son seres humanos. Obviamente no todos los que están en el poder tienen esta condición de pertenecer a ese linaje o a esas razas oscuras. Hay algunos que son seres humanos corruptos, eso sí, pero como conservan aún esa esencia humana, pueden detectar y hacer este tipo de denuncias hacia estos personajes como Netanyahu. Un ser humano puede detectar cuando hay una fuerza oscura, demoníaca, que no tiene esa condición humana. Y aquí parece que Erdogan y el señor Ortega, que obviamente no son ningunos santos, pero hicieron unos señalamientos que no se alejan de la realidad. ¿Por qué no se condena? ¿Por qué no se sanciona al Estado de Israel? Bueno, porque son los dueños del mundo, son el pueblo elegido. Esto ya me he cansado de decirlo. Habrá gente que no lo comprenderá, pero esa es la realidad. Inquirió el mandatario nicaragüense, según una declaración escrita divulgada este viernes por el Ejecutivo sandinista, en el que pide sancionar a ese país. Según Ortega, el pueblo palestino es víctima de la locura del primer ministro Netanyahu, quien tiene como objetivo aniquilar al pueblo palestino. Esto desde hace 10 años. Ya se decía. El primer ministro Netanyahu parece que tiene el demonio adentro y necesita ese exorcismo, que como lo decía ahora, pues quien le sacaría el demonio no es que sea un santo, ¿no?, el Papa Francisco. Así que interesante estas dos afirmaciones. Además de esto, hay otra noticia bastante polémica para que veamos cómo dentro de estas élites hay muchos que son directamente clones humanos con entidades adentro, razas con genética reptil que tienen apariencia humana. Y además de eso, hay algunos humanos ignorantes o que quizás también pertenecen a estas mismas razas oscuras que terminan apoyando la barbarie. Por ejemplo, aquí Nikki Haley firmó los proyectiles israelíes que se lanzan contra la franja. Y el mensaje dice en la firma: acaben con ellos. Y acaben con ellos es cualquiera que se cruce en el camino de estos misiles. Y miren cómo se plantea la noticia. El gesto de solidaridad con Tel Aviv tuvo lugar durante la visita de la exdiplomática y exgobernadora de Carolina del Sur a un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ahí estaba firmando ya los proyectiles. Qué estupidez esto. Yo lo veo y bueno, difícil de digerir esto. ¿Cómo es que una persona firma unos proyectiles que se van a lanzar y cuando caigan van a acabar con la vida de inocentes, de mujeres, de infantes? ¿Qué locura es esta? O sea, yo no sé esta señora después de esto cómo va a dormir tranquila. Se hace viral una imagen donde la ex precandidata a la presidencia de Estados Unidos, Nikki Haley, escribe: acaben con ellos, en un misil de Israel destinado al Líbano. Esto en el marco de su visita al país hebreo, donde reiteró el apoyo de Washington. Aseguró que Tel Aviv lucha contra los enemigos de Estados Unidos y no hay que indicarle cómo librar la guerra. Las palabras de la política han generado críticas porque se dan en medio de la ofensiva israelí contra la ciudad de Rafah. Los usuarios de las redes sociales denuncian que Israel usará esos misiles para bombardear a civiles inocentes. Claro que esos misiles se van a utilizar para eso y ahí llevarán la firma de esta señora. Esto quedará plasmado en la historia. Entonces esto no tiene ningún tipo de sentido. Aquí está el mensaje: acaben con ellos, en inglés. América está con Israel siempre. Y ahí está su firma, Nikki Haley. Impresionante hasta dónde llega la estupidez humana, si es que a esta señora podríamos considerarle un ser humano. Ahí está la polémica y bueno, habrá recibido críticas y son justificadas porque esto no se hace. Netanyahu niega que esté acabando de hambre a civiles en Gaza como método en medio de este conflicto. Si estás impidiendo el acceso de ayuda humanitaria, estás acabando con la gente. Y estás haciéndolo en medio de este conflicto, o sea que eso te está ayudando, esa estrategia te está ayudando a diezmar la población en Gaza. Porque seguramente pensará, bueno, si yo evito que entre ayuda humanitaria, pues también evito que esta ayuda humanitaria llegue a manos de los de Hamas. Y ellos se terminen pues reforzando con eso.
pero te estás llevando inocentes, que son la gran mayoría que han caído en este conflicto. Y eso es lo que uno ve de este señor, este tipo de acciones, y ahí uno se da cuenta que es un despiadado, un vampiro. No tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene ningún tipo de contemplación ni remordimiento por lo que hace. Obviamente, para poder tener esa condición, no puedes ser un ser humano. Si usted lo colocan a dirigir un país y usted tiene que hacer un conflicto de estos, tiene que atacar otro país, si usted es un ser humano, es difícil que usted lo haga. Y si lo hace, vamos a suponer que lo hace, que termina siendo presionado, o usted ve en medio de esto la posibilidad de ganar mucho dinero, su ambición le gana, y usted termina haciendo el conflicto. Pero yo le aseguro que en algún punto de ese conflicto, cuando usted vea que esto está desbordándose de los límites de la impiedad y de la injusticia de la masacre, en algún punto usted para, porque su corazón le dice detente. Y usted detiene eso, usted no va a dormir tranquilo, usted va a estar arrepentido, usted va a tener remordimiento, usted se va a detener. Esa es la condición humana y eso es lo que estos señores no tienen. Por eso esas denuncias que hablan de demonios, de reptiles, de entidades, eso es cierto. Aunque muchos crean que esto es ciencia ficción, es cierto. Si no haga el ejercicio, trate de ponerse en los zapatos de Netanyahu. A ver si usted siente que podría dormir tranquilo. Su esencia humana no lo deja, porque nosotros tenemos una memoria interna que nos guía por el camino del bien, que nos aconseja cuando estamos equivocándonos. Estos señores no tienen eso, por eso no tienen el remordimiento luego de que hacen todo lo que hacen. Entonces, las afirmaciones de Erdogan y de Ortega no se alejan de la realidad. Y otros, los aliados, Estados Unidos, pues es más de lo mismo. Y dicen que lo que sucedió en Rafah, el ataque de Rafah, no cruzó la línea roja. Pero entonces, ¿qué es cruzar la línea roja? Tienen que haber una cantidad superior de fallecidos para que se diga que se cruzó la línea roja. ¿Cuál es el límite? ¿Quién pone la línea roja? Y aquí se nota pues que tanto los de un lado, de allá del señor Netanyahu, como los que lo apoyan, tienen la misma esencia oscura que los que están allá bombardeando en la franja. Según John Kirby, la agresión no provocará un cambio en la política de Washington hacia Tel Aviv. Claro, si son amiguis. El ataque de Israel en Rafah, que dejó decenas de civiles fallecidos, no cruzó una línea roja que pudiera provocar un cambio en la política de Washington a Tel Aviv, indicó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. No queremos ver una gran operación terrestre en Rafah. No la hemos visto en este momento, declaró el vocero al responder por qué no se considera que el ataque israelí en una zona densamente poblada violaba la llamada línea roja. El funcionario añadió que tras el ataque israelí no tiene cambios de política de los que hablar. Claro, los aliados de ellos tapándoles los errores, justificando la masacre y diciendo pues que a pesar de eso ellos no van a cambiar en su apoyo al señor Netanyahu. Bueno, son de la misma calaña, son de la misma clase, son los mismos reptiles, las mismas razas oscuras, justificando su accionar totalmente bélico, despiadado y hostil en contra de la humanidad, que eso es lo más grave de eso. Que esto es lo más grave, pero lo más triste es que muchos seres humanos apoyan a esta gente. Eso es lo que es más triste. Nuestra propia ignorancia humana apoyando a estos dirigentes que no piensan en el bienestar de nosotros, piensan solo en sus intereses. Y estos psicópatas son los que van a llevar a un tercer conflicto mundial. ¿Por qué? Porque necesitan la energía del sufrimiento, la energía de la sangre y de todo lo que se derrama en medio de este conflicto como un sacrificio masivo para sus dioses. Para esos dioses que siguen controlando detrás de las sombras, para esos dioses que siguen controlando desde otras dimensiones, les van a hacer un sacrificio masivo cuando estalle ese tercer conflicto. Y ese sacrificio masivo es el que terminará dándole cuerpo y forma al líder mundial, al anticristo, para que se siente en su templo. Y ahí van a abrir ya de manera oficial los sacrificios y eso generará una condición hacia futuro para abrir el portal allí en Jerusalén y traer a esta dimensión entidades que vengan a posesar a los seres humanos que entre muchas otras cosas han apoyado esta barbarie. A los seres humanos que no han reconocido su esencia humana y que han terminado apoyando a los demonios. A los seres humanos que se han dejado manipular por esta propaganda oscura y terminan defendiendo este tipo de ataques. A esos seres humanos que han bajado su vibración, que han rechazado el amor, la mansedumbre, la compasión hacia el otro, a esos que han rechazado esos valores espirituales,
vendrán los entes a atormentarlos y, como dice el Apocalipsis, buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Eso es lo que ellos quieren hacer en el tercer templo. Venir, abrir ese portal para que los entes vengan a destruir y a posesar a muchos seres humanos y alimentarse de ellos. Y en ese tiempo muchos se habrán arrepentido de haber apoyado estos poderes. Además de esto, hay varias denuncias a la figura de Netanyahu y el sionismo, ¿no?, que él representa. Entre los culpables de esta tragedia humana, de todo lo que viene ocurriendo, están los sionistas, hoy a la cabeza con Benjamín Netanyahu. Estos endemoniados dicen que su religión fundamentalmente les prohíbe matar, robar y mentir, no los mandamientos, y que les manda amar al prójimo como a sí mismo. Pero al momento de invadir a un país y dominarlo, pues hacen todo lo contrario, pues matan, roban y mienten. Está de más decir que el odio y la codicia son la energía que los impulsan a cometer tal macabros crímenes de lesa humanidad. Ejemplo de esta barbarie, pues lo que está ocurriendo en la franja. Si en realidad estos sionistas hicieran caso a esos mandamientos, que no cumplen para nada, obviamente, bueno, cumplen para dentro de ellos mismos, pero no hacia la humanidad. Eso es otra cosa. Si ellos cumplieran eso, pues no existirían estos conflictos abominables, estas barbaries, ¿no?, que vemos, porque la guerra es la expresión máxima del odio, de la brutalidad y la barbarie. En estos conflictos se violan todos los mandamientos y en estas aberraciones el hombre deja de ser humano para convertirse en una bestia feroz. Bueno, es que los que llevan a cabo esto obviamente no son seres humanos. Con el genocidio que estamos viendo en la franja ha quedado contundentemente demostrado esta transmutación del hombre sionista hacia la bestialidad. Bueno, no creo que sea una transmutación, más bien es que están mostrando lo que son realmente, la bestia que llevan por dentro y sus relaciones carnales con el mismo demonio. Con esta metamorfosis, ellos hacen los conflictos para poner en práctica sus bestiales y bajos instintos para compulsiva y gozosamente violentar todos esos supuestos mandamientos de mentir, odiar, robar. Bueno, todo esto lo hacen en medio de los conflictos y también lo hacen para ganar dinero vendiendo armas y tecnología militar. Quienes sean capaces de incurrir en semejantes aberraciones en lo que han caído miles de infantes y millones de seres humanos, estos podríamos considerarlos como psicópatas o escorias, ¿no?, los que llevan a cabo esta situación. Y no serían creados a imagen y semejanza de Dios, no como dice el relato bíblico, sino que más bien son creados a imagen y semejanza del diablo, aquellos que lideran estas masacres. Bueno, y aquí, como vemos, se compara a estos líderes sionistas no con seres humanos, sino con bestias o engendros de demonios o del diablo. Lo que venimos mencionando no son seres humanos, son una raza producto, ¿no?, de la genética elaborada y dejada por los antiguos dioses, con una información bastante oscura, muy propicia para ejecutar el conflicto bélico, para ejecutar el robo, el ultraje y la masacre en contra de la humanidad. Solo ellos pueden hacer esto. Eso es lo que está como información en su genética, porque eso era lo que hacían los señores que gobernaron el mundo en la antigüedad. Así enseñaron a la humanidad, y como vieron que la humanidad no era capaz de ejecutar esas barbaries en la dimensión que ellos querían, pues decidieron crear una raza parecida a la humana para que ejecutara esto. Y esto lo denunció Jesús. Por ejemplo, si vamos a Mateo 23, Jesús los denunció directamente. Aquí los señaló de una manera muy contundente. Y miren lo que dice por acá en el versículo 27, el 27 en adelante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Veamos esta imagen. Vemos aquí al señor Netanyahu, bastante arreglado, con su traje bien peinado, todo muy prolijo, ¿no?, para mostrarse hasta la cámara como un sepulcro blanqueado, con un aspecto humano, todo un señor con su reloj de muchísimo dinero, todo un gentleman, allí ante la cámara mostrando lo que es un sepulcro blanqueado. Ahora, ¿qué hay dentro de esto? ¿Qué hay dentro de esta carcasa humana? Bueno, lo que dice acá el Cristo, ¿no? Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, a pesar de que por fuera parecen seres humanos comunes y corrientes, por dentro son entidades. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí está la hipocresía, la iniquidad, la oscuridad, toda condensada
dentro de un cuerpo que parece un ser humano, pero no lo es. Por sus frutos los podemos conocer. Y dice acá: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. Aquí Jesús le está diciendo en su cara a los líderes de ese pueblo en aquel tiempo, les está diciendo reptiles, reptilianos. Así como si estuviese enfrente este señor, un líder de este pueblo, y Jesús estuviese enfrente diciéndole: eres un reptil de la más baja calaña, por tu comportamiento, por sus acciones. Aquí lo denuncia claramente. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, como la que se está derramando en la franja. Todos los justos que han aniquilado en la historia les será cobrado a estos señores perversos. Desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación encabezada por este perverso. Este es una víbora, un reptil, un demonio. Aunque usted lo vea bien peinadito, bien arreglado, bien vestido, estos señores sí se ponen esa elegancia como sepulcros blanqueados y así salen a hablar y a decir como grandes hombres, pero por dentro son oscuridad total y lo demuestran. Y en esta otra cita, esto está en Ezequiel capítulo 8, que es la visión, ¿no?, de las abominaciones en Jerusalén, lo que hacía este pueblo cuando nadie veía, lo que hacían dentro del templo. Y dice por acá en el versículo 5, me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia el norte y vi al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. O sea, le comenzó a mostrar en esta visión a Ezequiel todo eso horrendo que sucede en lo más íntimo de estos líderes elegidos de ese falso Dios. Si la humanidad supiera lo que realmente ocurre tras bambalinas de todo lo que hace esta gente, inmediatamente entenderíamos y despertaríamos. Pero como se presentan como sepulcros blanqueados, obviamente no podemos ver los huesos de muerte y suciedad que tienen por dentro. Pero todo eso saldrá a la luz. Me llevó a la entrada del atrio y miré y vi un agujero en la pared. Por ahí se asomó Ezequiel, comenzó a ver. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Yo cavé en la pared, he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿Quiénes son estos? Estos a los que Jesús les dijo: serpientes, generación de víboras. Dice acá: entré pues y miré y vi toda forma de reptiles y bestias abominables. Serpientes, generación de víboras. Y como le dice Erdogan por acá, un vampiro que se alimenta de sangre. Entonces todo esto va enlazado. Y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados por toda la pared en derredor. Y delante de ellos había 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel, Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, una nube negra, oscuridad. Estaban ahí en un ritual satánico. Me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Es decir, cuando nadie ve. Cada uno de sus cámaras pintadas de imágenes. ¿Por qué dicen ellos: Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra? Me dijo después: vuélvete, verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y vi unas imágenes que estaban allí sentadas llorando a Tammuz. Este es el dios de la cruz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones que estas. Me llevó al atrio, dentro de la casa de Jehová. Ese es el templo de este dios reptil. Y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 24 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová
y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá cometer abominaciones que cometen aquí. Después que han llenado la maldad del país, se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, mis ojos no mirarán con piedad y no tendré compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. Ahí está la denuncia que hizo Ezequiel en el capítulo 8 sobre todas las abominaciones que hace esta gente, y cómo luego Jesús también los denunció en Mateo 23. Léanse todo Mateo 23 y ahí les dice las verdades en su propia cara en aquella época. Las serpientes, generación de víboras. El linaje reptil, la raza elegida del dios draconiano, psicópata, el señor Yahvé, y vemos cómo sus elegidos también tienen ese comportamiento psicópata, como lo dice acá Erdogan, el vampiro maníaco y psicópata llamado Netanyahu. Aquí lo vemos, el señor bien peinadito, pero que obviamente tiene relación con este linaje oscuro que está en las monarquías, que controla el mundo, que hace todos los conflictos bélicos para los rituales de energía y sacrificio que necesitan los entes que son los dioses de ellos, ¿no? Los dioses que los eligieron. Este es uno de ellos, pero hay muchos de estos presidentes en las potencias que también lo son, y sobre todo aquellos que están detrás del poder, ¿no? Aquellos que pertenecen a las grandes familias que controlan el mundo, aquellos que pertenecen a las logias de más altos grados, que también manejan el mundo desde esos lugares. Y bueno, las monarquías. En las monarquías también están estos linajes reptiles que se hacen pasar por seres humanos. Y esto lo quería reflexionar, comentar, derivado de la noticia del presidente de Turquía. Es una reflexión muy importante para que entendamos quiénes están llevando a cabo lo que sucede en Medio Oriente y lo que sucede en todos los conflictos mundiales que han ocurrido sobre este planeta. Es hora de denunciar a esta gente. No pensemos que estos señores son humanos que quieren el bienestar de la humanidad. No, ellos nos quieren destruir y seguir manipulando y controlando. Esa es la realidad y poco a poco va saliendo a la luz. Bien, no es más por el día de hoy. Los dejo con esta reflexión. Los estaré leyendo en comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.